Con gusto, Presidenta. Le informo que de confianza del artículo 213, disposición primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 156 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Distrital Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión los días 9 y 10 del mes y año en curso, que obran en inmediato los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Consejero 1, Peralta Hernández Griselda. Consejero 2, Bautista Felipe María Elena. Consejero 3, Barrera Martínez Tania. Consejero 4, Buendía Fernández José Antonio. Consejero 5, Figueroa Martínez Miguel Ángel. Consejero 6, Millán Parada Brando Saúl. Perdón, en este caso es el consejero Felipe Portillo Imán, es el que. Partidos políticos: PAN, Luz María Castillo Delgado, Marta Angélica Martínez Hernández. PRI, Jorge Morales Herrera. María Georgina González González. PRD, Virginia Valles Paredes. Suplente, Irma Hernández Cruz. PT, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez. Suplente, Alexis Daniel Hernández Castellano. Partido Verde Ecologista, no se encuentran acreditados. Movimiento Ciudadano, Jaime Miramontes Hernández. Dolores Araceli García Rodríguez. Partido Morena, Shaila Azucena Flores Rodríguez. Berenice Hernández Besac. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 211 del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos distritales puedan sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberán estar el presidente o en su ausencia el secretario, así como los artículos 5, fracciones 25, 146, fracción 7 y 148, fracción 6 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permito informar a usted que están presentes 5 consejeros y 4 representantes de partidos políticos. Es cual la presidenta y el de la voz. Es cual. Gracias, señoras y señores. Es procedente declarar la existencia del quórum legal. Por favor, señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Distrital Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda y 167, fracción cuarta y sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11:05 del día 13 de enero de 2023, declaro el inicio de la sesión de instalación del Consejo Distrital Electoral 3 con cabecera en Chimalhuacán. Por favor, señor secretario, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Distrital el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Distrital Electoral y vocalía integrante de la Junta Distrital.
Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital Electoral, con fundamento en los artículos 72, fracción primera, 78, fracción tercera y 146, fracción novena del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar la protesta de ley a los siguientes cargos: vocalía de organización electoral y secretario de este consejo, vocalía de capacitación, ambos designados por el Consejo General del IEM mediante acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 04, diagonal 2023, de fecha 5 de enero. A las consejeras y consejeros electorales designados mediante acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 05, diagonal 2023, de fecha 5 de enero, así como a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital. Para lo que les pido, por favor, ponernos de pie. Señoras y señores, fueron designados para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de la gubernatura 2023 en observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades del Instituto, por lo que pregunto a ustedes: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar real y pacíficamente los deberes de su encargo? Sí, gracias. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de México se protejan. Por favor, gracias. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. Profesor Presidenta, el siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, me permito informar a ustedes que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Declaratoria del inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Distrital, Electoral y vocalía integrante de la Junta Distrital. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Declaratoria de instalación del Consejo Distrital Electoral a cargo de la Presidencia del Consejo. 6. Intervención de los integrantes del Consejo Distrital Electoral que así lo soliciten. 7. Informe y entrega de acuerdos IEM diagonal CG diagonal 03 diagonal 2023 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de fecha 5 de enero del 2023, por el que se ordena la publicación de la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral para la elección de gobernatura 2023. 8. Presentación del protocolo interno para la prevención, atención y seguimiento de casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral en el Instituto Electoral del Estado de México, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 62, diagonal 2022. 9. Informe sobre el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 52, diagonal 2022, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 12 de octubre de 2022, por el que se aprueba y expide la convocatoria dirigida a la ciudadanía mexiquense que se interese en participar en el proceso de selección a una candidatura independiente en la elección de gobernatura 2023. Presentación de los escritos de manifestación de intención y procedencia o improcedencia de los mismos de quienes aspiraron a una candidatura independiente a la gubernatura. 10. Informe y entrega de los acuerdos emitidos
por el Consejo y Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicables al desarrollo de la elección de gubernatura 2023. 11. Informe sobre la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial por acta y declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto. 12. Informe sobre el inicio de actividades de monitoreo a medios de comunicación alternos. 13. Asuntos generales. 14. Declaratoria de clausura de la sesión. Presidenta, damos cuenta de que se acaban de incorporar a las 12:10 la consejera Peralta Hernández Vicente. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se agregue a asuntos generales? No abierto ninguna intervención. Por favor, señor secretario, solicite el consenso a las representaciones y someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto de orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Señora Presidenta, tenemos consenso. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Si me da cuenta de la integración. Señora Presidenta, le doy cuenta del incorporamiento de esta sesión del propietario representante del Partido del Trabajo, Miguel Gutiérrez Sánchez, a las 11:15 horas. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, anexo a la convocatoria a esta sesión les fueron remitidos los documentos que sirven de soporte a la misma, con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Pongo en consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. No ha abierto ninguna intervención. Por favor, señor secretario, proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados en el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día, lo manifiesten expresamente. No hay consenso, señor Presidente. Señoras consejeros y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Gracias. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de instalación del Consejo Distrital Electoral a cargo de la presidencia del Consejo. Gracias. Les pido por favor ponernos de pie. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, representaciones de partidos políticos, señor secretario y público en general. Como presidenta de este Consejo
Fiscal Electoral en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Electoral del Estado de México en su artículo 213, fracción primera, siendo las 11 horas con 16 minutos del 13 de enero de 2023, declaro formalmente instalado e iniciados los trabajos del Consejo Distrital Electoral 3 con cabecera en Chimalhuacán para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 210, 212 y demás relativos del Código Electoral del Estado de México. Gracias por favor. Señoras y señores integrantes de este Consejo, me complace dirigir a ustedes unas palabras con motivo del desarrollo de la elección de la gubernatura 2023, cuya jornada electoral se efectuará el próximo 4 de junio del año en curso. Quienes integramos este Consejo Distrital somos responsables de que la elección que nos ocupa sea ejemplar, profesional, transparente, legal y legítima, por lo que el desempeño de cada uno de nosotros deberá ser con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, considerando siempre que la imparcialidad no nace de la neutralidad ideológica, proviene de valores que, al prevalecer por encima de legítimas preferencias, dan sustento ético y derivan en confianza y credibilidad. En los últimos años, los mexiquenses hemos sido capaces de darnos nuevas reglas en el ámbito electoral, las cuales han impactado de manera general en el comportamiento de los actores políticos y sociales. Existe confianza en que los mexiquenses el próximo 4 de junio tendremos unas elecciones transparentes con estricto apego a la legalidad. Ante la importante responsabilidad de garantizar a la sociedad del Estado de México la realización de una elección que respete el voto ciudadano, que fortalezca nuestro sistema electoral y que coadyuve a consolidar el régimen democrático en nuestra entidad, a ustedes integrantes del Consejo Distrital, los exhorto a comprometerse en cada una de las etapas de este proceso electoral, actuando con objetividad, imparcialidad y legalidad. Señoras y señores representantes de los partidos políticos, ustedes también serán garantía de que esta elección se conduzca con estricta observancia de nuestros principios rectores, por lo que los exhorto a actuar responsablemente y a practicar la tolerancia, valor fundamental para el ejercicio democrático y la expresión más clara del respeto a la diversidad. Las decisiones y acuerdos que aquí se tomen serán resultado del consenso, del diálogo, del estricto apego a la normatividad electoral y a los acuerdos emanados de los máximos órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de México. Por ello, los invito a que ejerzamos nuestros derechos y cumplamos con nuestras obligaciones, siempre bajo los principios que nos rigen. Señoras y señores, en la elección de la gubernatura 2023, seamos parte activa. Actuemos conscientes de nuestra función en la construcción de la democracia en nuestro distrito y estado. Felicidades por sus nombramientos y enhorabuena. Por favor, señor secretario, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la intervención de los integrantes del Consejo Distrital Electoral que así lo soliciten. Gracias. Antes de continuar, como se incorporó a las 11:26 la protesta 1, la protesta, vamos a proceder a tomar la protesta para lo que no ponernos del día. Consejera Electoral Griselda Peralta Hernández. Para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de la gubernatura 2023, en observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades del Instituto. Pregunta a usted. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo. Si no lo hiciera, así que la Nación y el Estado de México se lo dan. Gracias. Por favor, señor secretario, por favor.
Sí, estábamos ya en el punto de la intervención de los integrantes y les pregunto si alguno quiere la palabra, consejeros, representaciones. En el orden en el que lo solicitaron, tiene el uso de la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional. Después el Movimiento Ciudadano, después Morena y después la Rosa. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias, señora Presidenta. Presidenta del Consejo de la Distrital Electoral número 3 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Chimalhuacán. Consejeras y consejeros electorales, vocales integrantes del Consejo Distrital, representantes de partidos políticos, ciudadanía que nos acompaña, medios de comunicación presentes. Es una satisfacción para un servidor, como ciudadano común, participar nuevamente en un Consejo Distrital Electoral de nuestro Estado. Como lo dispone la legislación electoral del Estado de México, el miércoles 4 de enero del 2023 se realizó la declaratoria formal que dio inicio al proceso electoral local ordinario, en el que se efectuará la elección de la gubernatura para el periodo comprendido constitucionalmente 2023-2021. Dentro de él, uno de los primeros actos a realizar es la esperada sesión de instalación del órgano electoral distrital, a la que acudimos el día de hoy con responsabilidad, entusiasmo y compromiso con la sociedad para dar seguimiento a todos los actos preparatorios de la jornada electoral en la que nos hace dirigirse a la gobernadora o gobernador de esta entidad y dar cumplimiento a las disposiciones por ley que competan en este órgano desconcentrado. El inicio de actividades que habrán de verificarse en este Consejo Distrital se hace como nunca en la historia, en medio de un clima de incertidumbre, descalificación y latentes amenazas, con la clara intención de menoscabar el prestigioso andamiaje y debilitar a una de las instituciones autónomas de mayor reconocimiento en México y en el mundo, el INE. La pretensión de desaparecer a los órganos públicos electorales locales, OPLES, así como los ataques contra el Poder Judicial de la Federación por la eventual declaración de inconstitucional de leyes y o decretos aprobados por el grupo parlamentario dominante en el Legislativo Federal, como la reciente reforma electoral. En el PRI refrendamos nuestro respaldo a la defensa del INE y del bien. Estamos a favor de la celebración de elecciones participativas y la alternancia pacífica del pluralismo y la diversidad ideológica, pues es la estabilidad socioeconómica, la libertad y paz social que ha prevalecido en México desde su creación. No se entenderá sin la presencia de los órganos administrativos electorales a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas. El compromiso del PRI es con la sociedad y con la democracia, pues ante la continua ola de descalificaciones, posturas intolerantes y represivas, estamos obligados a respetar la autonomía de las instituciones
que como generación de mexicanas y mexicanos hemos construido en especial a los órganos electorales, porque son estos los que cuidan y cuentan y hacen valer la decisión de la ciudadanía expresada en las urnas, como seguramente ocurrirá en este distrito el 4 de junio del 2023. No es menor el reto electoral del 2023 en el Estado de México, por lo que pedimos a quienes integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México una adecuada coordinación con el INE para que de manera armónica se desarrollen las actividades inherentes a la elección del Ejecutivo Estatal con imparcialidad, certeza, equidad e independencia y en apego irrestricto a la ley. En México y en esta entidad, la sociedad exige nuevas formas de gobernar, con un proyecto democrático, plural e incluyente, que no dependa de una sola persona, sino de un nuevo pacto social capaz de construir un Estado de México moderno, pujante, en donde sus habitantes tengan nuevas y mejores expectativas de desarrollo, inversión, empleo, apoyo a la salud y economía, en suma, de elevar su nivel de vida, y más aún, donde se pueda gozar de la seguridad, paz social y libertad. Por eso en el PRI apostamos por una coalición de fuerzas políticas, no solo para alcanzar el triunfo electoral en la próxima elección, sino para que trascienda el ámbito legislativo y a una nueva forma de gobierno, en el que la experiencia y la diversidad ideológica se traduzcan en el diseño de políticas públicas eficaces que respondan a las nuevas exigencias sociales. A los partidos nos corresponde proporcionar una competencia política constructiva, procurando evitar debates estériles, dejar a un lado los intereses particulares y explorar nuevas formas de responder a las más sensibles exigencias del electorado. Por su parte, autoridades electorales y jurisdiccionales están obligadas a actuar con pluralidad, con base en sus principios rectores, a asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas, así como transparentar los resultados electorales, dotando de credibilidad y legitimidad estos comicios, sin permitir injerencias o presiones por parte de ningún orden de gobierno y evitando al máximo conflictos postelectorales. Esta representación solicita de manera atenta al Consejo Distrital asentar en el acta de representación en esta presente sesión que cuidaremos en todo momento y denunciaremos el más mínimo intento de coacción, manipulación o presiones externas sobre los integrantes de este órgano desconcentrado. Que se castigue cualquier manifestación de parcialidad o actitudes tendenciosas a favor de alguna expresión política, la tolerancia o condescendencia a cualquier acto anticipado de pre-campaña o campaña de alguna fuerza o actor político, actividades proselitistas adelantadas, el uso o desvío de programas sociales con un uso electorero o cualquier transgresión a la legislación electoral por parte de autoridades, actores o partidos políticos. Señores ciudadanos que nos acompañan en medios de comunicación,
ciudadanos chimalhuacenses, señoras y señores representantes de partidos políticos, exhorto en este acto a conducirnos con los principios rectores que emanan de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plasmadas en su artículo 41. Y respetos y el apoyo rotundo total a los integrantes de este Consejo. Señoras consejeras y consejeros, han protestado legal y cabalmente hacer cumplir las leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la partícula del Estado Libre y Soberano de México, los códigos y leyes que emanen en un proceso electoral. Los exhorto a cumplir cabalmente dentro de la legitimación y el estricto apego a la ley. Doy las gracias por haberme permitido una vez más, ciudadanos y partidos políticos, poder participar en un Estado de México, en una elección más, en la cual me comprometo legalmente a aplicar la ley correspondiente de la materia. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Señora Presidenta, me doy cuenta que se incorporó la representante propietaria del Partido Acción Nacional, Luz María Castillo Delgado, a las 11:22 horas. Gracias. Vamos a proceder a tomar de protesta y con el representante del Partido de Trabajo para que se pido por favor ponernos de pie. Ciudadana Luz María Castillo Delgado, representante propietaria del Partido Acción Nacional. Ciudadano Miguel Gutiérrez Sánchez, secretario del Partido del Trabajo. En el ejercicio de su cargo, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar real y pacíficamente los deberes de su cargo? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de México se reunan. Gracias. Pueden tomar asiento. Antes de continuar con el representante del Movimiento Ciudadano, que tiene el uso de la voz, solo quiero recordarles que de acuerdo al reglamento de sesiones de los consejos municipales de bien, tenemos como máximo para sus intervenciones en primera ronda 10 minutos. Entonces, se respetarán a este tiempo. Y tiene el uso de la voz en representante el propietario del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a las consejeras y consejeros de este distrito 3, a la presidencia y secretaría de este consejo, a las y los representantes de los partidos políticos, a los ciudadanos e invitados que hoy nos acompañan en esta sala. Permítanme transmitirles un saludo cordial de parte de nuestro compañero y amigo Juan Cepeda, coordinador estatal del Movimiento Ciudadano. Y al mismo tiempo desearles muchos éxitos y mucha salud para ustedes y sus seres queridos en este 2023. El día de hoy se instalan los 45 consejos locales en el marco del proceso electoral para la renovación de la gubernatura de nuestro estado, cuya elección será el próximo 4 de junio y en ella, según reporta el INE, podrá participar un listado nominal de más de 12,5 millones de electores. Por el número de electores, la elección del Estado de México es la más importante y por ser la antesala de la elección presidencial del 2024, toda la atención nacional estará puesta en ella. Será una elección sumamente competida y compleja, en la que no solo participarán los actores y fuerzas políticas mexiquenses, sino que concurrirán los intereses de las distintas fuerzas políticas nacionales, lo que de suyo no tendría nada de extraordinario si no fuera porque este proceso se da en un marco de polarización, fomentada desde las altas esferas del poder en temas como la restricción del papel de los órganos desconcentrados, la militarización y la reforma electoral, entre otros. Una reforma que, dicho sea de paso, pretende regresar a la centralización del poder y al control de las elecciones por parte del gobierno. Por ello, busca debilitar y restringir el papel del árbitro electoral.
Eso explica el por qué la propuesta viene desde el poder y no desde la oposición y la ciudadanía, como fueron las reformas anteriores. Ante este panorama, hacemos un llamado a las fuerzas políticas para que este proceso no sea un escenario de conflictos, de actos y expresiones que polaricen más a la ciudadanía, con posiciones a favor y en contra de las instituciones, particularmente de los órganos electorales. En todo proceso democrático se requiere de un árbitro que garantice una elección libre y transparente, que actúe estrictamente bajo sus principios rectores y sin ninguna tendencia parcial o facciosa. La ciudadanía mexiquense requiere de una campaña de propuestas y no de descalificaciones, de una elección verdaderamente limpia y transparente, cuyos resultados permitan tener una gubernatura con plena legalidad y legitimidad. Para ello, es fundamental que se den, por lo menos, los siguientes elementos. Primero, que los partidos políticos y sus candidatos actúen con estricto respeto a la ley y a las reglas del juego democrático. Esto incluye también a los funcionarios electorales, vocales, personal de junta que prestará sus servicios temporalmente en este distrito y que representarán a quien. No hay mejor defensa de nuestras instituciones electorales que funcionarios íntegros, respetuosos, preparados, empáticos, responsables, vigilantes de los principios rectores sin conductas soberbias ni discriminatorias, respetuosos de la dignidad de mujeres y hombres que en los próximos meses estaremos aquí para darle certeza a nuestro partido político y a la ciudadanía de que el bien no se equivocó en designarlos. Segundo, que los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal garanticen las condiciones necesarias para que la competencia electoral sea equitativa y sin intromisiones de las instituciones gubernamentales. Esto es, que no se utilicen recursos públicos o programas sociales a cambio del voto, que no haya compra de conciencias y que se ponga fin a la impunidad castigando los delitos electorales. Hacemos un llamado respetuoso a la autoridad municipal para que se abstenga de inmiscuirse ilegalmente en el proceso electoral. Tercero, que el gobierno federal no caiga en la tentación de desplegar al Ejército o Guardia Nacional de manera ostentosa para inhibir la participación de la ciudadanía durante la jornada electoral. Aprovechamos para hacer una llamada al gobierno estatal y al gobierno municipal para que de manera inmediata brinden la atención a este órgano electoral con elementos que resguarden desde el exterior de estas instalaciones y al personal que empezará a laborar en este órgano desconcentrado. Presidenta, le solicitamos que se realicen las gestiones necesarias ante estas autoridades para tal efecto y nos informe a la respuesta que le brinden para observar el actual de nuestras autoridades. Cuarto, que la ciudadanía vaya a las urnas a votar de manera informada, en absoluta libertad y en un ambiente de festividad y alegría, sin que se vea presionada o amenazada de perder los beneficios de los programas sociales. En un proceso así, ningún partido puede darse por ganador. La ciudadanía tendrá la última palabra el próximo 4 de junio. Para el Movimiento Ciudadano es fundamental la celebración de elecciones limpias e institucionalizadas, pues son parte sustancial de la democracia participativa. La inmensa mayoría de los mexiquenses quieren un cambio, pero un cambio que no sea electivo, un cambio que no sea la continuidad del pasado ni el regreso a la década de los 70. Requieren de un gobierno honrado y capaz, que administre los recursos del erario público de manera pulcra y transparente. Un gobierno que no divida, no polarice ni justifique su incapacidad en el pasado, sino que resuelva los graves problemas que les aquejan como la inseguridad, los feminicidios, la desaparición forzada, la pobreza, la corrupción, los ecocidios, el desempleo, la salud, la vivienda, entre otros muchos. Porque los mexiquenses tienen derecho a una vida digna, a la alegría y a la felicidad. Movimiento Ciudadano cuenta con la capacidad y experiencia del gobierno para poner al Estado de México en movimiento y mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Sí hay de otra, somos la tercera opción. Hagamos de esta elección de gobernador de nuestro estado, entre todos y todas, la mejor elección, por su limpieza, su transparencia y su equidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría, asume cabalmente ese compromiso. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, representante. Tiene uso de la palabra la representante propietaria de Moreno. Con el permiso de usted, consejera presidenta, y de los demás consejeros electorales. Muy buenos días a todas.
personas que siguen atentamente esta sesión. Este día quedará marcado como la historia del Estado de México, como la fecha en que se empezó a construir la transformación y como el día en que se dio inicio a tan anhelado cambio que exigen las y los mexiquenses, porque no hay mal que dure 100 años. El Estado de México ha tenido un largo periodo de gobiernos nacidos del fraude electoral. Acumula una serie de momentos que tenemos prohibido olvidar. Por ejemplo, Atenco, Tlahtaya, pasados oscuros que demuestran que el partido gobernante lo último que le importa es el pueblo. Nuestro bello Estado ha sido duramente castigado por un grupo político en el poder, quien ha apagado su esplendor y ha obligado a que esta tierra prometida hoy no sea lo que nuestro país exige. Con la tasa de población más alta del territorio nacional, la riqueza natural y cultural, y las oportunidades que esperan ser explotadas, las y los mexiquenses tienen que madrugar todas las mañanas para acudir a otros estados en búsqueda de aquello que no les ha podido dar trabajo y bienestar social, sorteando al destino y pidiendo día a día no ser parte de las estadísticas de víctimas de asesinatos o de asaltos. Las y los mexiquenses ven transcurrir los días de los gobiernos que les prometieron el cambio y que sexenio tras sexenio los han ido captando con promesas vacías y con compromisos olvidados. Nuestro Estado, vaya que hoy es un ejemplo, pero de aquello que no se quiere. Hoy la pobreza, la inseguridad y la corrupción son tres males que los mexiquenses vienen día a día. Ellas y ellos hoy solo tienen un anhelo, el del verdadero cambio. Hoy el territorio mexiquense es conocido por perjuicios que por más que quisiéramos lo contrario, forman parte de la realidad construida desde el poder. No cabe duda que la herida más profunda que le han hecho al pueblo mexiquense se llama Atlacomulco. Pero bien dice el dicho popular que la esperanza es lo último que muere. Y hoy, con la frente en alto y los logros en mano, venimos a decirles a las y los mexiquenses que la transformación está llegando y que es irreversible el cambio. Es oportuno recordarles a los y los mexiquenses que este próximo 4 de junio tenemos una cita con la historia, para que con el poder de su voto hoy se vayan aquellos que solo recuerdan ustedes cada 6 años para mantener sus privilegios. Es momento que se acaben los malos gobiernos, porque solos o en coalición nada cambiará, pues todos ellos representan lo mismo. Morena ha logrado desde su nacimiento en el 2014 cambiar y transformar la vida de este país. Hoy somos la ola de la esperanza y de la transformación, y como lo hemos demostrado desde el 2018, el cambio verdadero solo lleva un color. A las autoridades electorales es momento de pedirles y exigirles, más que nunca, pulcritud en su actual, pues no permitiremos nunca más que la dictadura del fraude electoral haga de las suyas contra la voluntad popular. No permitiremos que, a costa de la mayoría, los mismos de siempre se mantengan entocados al amparo de promesas vacías y los compromisos olvidados. No permitiremos nunca más un mexiquense sienta miedo de salir de sus casas o sea víctima de la pobreza. Es momento de estar a la altura, porque en sus manos hay una gran responsabilidad. Hoy hacemos un llamado a todas las personas que son autoridades electorales, desde los consejeros distritales hasta ustedes, integrantes del Consejo General, a que cuidemos las elecciones y garanticemos la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en nuestro actual
es el momento del cambio. A nuestras y nuestros militantes, simpatizantes, hoy los vamos a convocar a concluir el intervenir para que sean parte de esta nueva historia que está por escribirse en el Estado de México. Es momento de salir a las calles y pintar el territorio mexiquense de esperanza. A la ciudadanía les llamamos a participar, a que con su voto acaben con las promesas vacías y castiguen a quienes les han engañado, a quienes son responsables de los asaltos, de los homicidios, de la corrupción, de la pobreza, del engaño. Es momento para que todas y todos salgamos de las calles, hagamos de nuestro este proceso electoral y pongamos un alto a quienes han acabado con nuestra esperanza. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Llegó la hora de la verdadera transformación y de desaparecer al dinosaurio que años estuvo y logros no tuvo. Estamos listos para iniciar la batalla más importante, la del rescate del pueblo mexiquense, a la que estamos llamadas todas y todos, la batalla maestra, y hoy lo decidimos más allá de la promesa, como un compromiso y augurio. Sonrían porque vamos a ganar. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra ahora la consejera Tania Barrera Martínez. Adelante. Muy buenos días a todos. Agradezco y reconozco la participación y comentarios que vertieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra. En su gran mayoría coincido con esas preocupaciones y con esas aspiraciones que cada uno de ustedes tienen. Y con el ánimo de no ser repetitiva, quisiera reconocer la participación ciudadana de cada uno de los que estamos aquí y manifestarles que para mí es un gusto poder coincidir con personajes como ustedes que se distinguen por sus principios institucionales, por sus principios ciudadanos, por su colaboración con la vida partidista. Estamos sabedores que este proceso electoral resulta muy importante para nuestra entidad, pero también para nuestro distrito, ya que tiene una población que, a pesar de las diferentes manifestaciones políticas y situaciones que le ha tocado vivir, se mantiene respetuosa del Estado de Derecho, cree todavía en las instituciones, y cada uno de los que estamos aquí tenemos esa tarea de poder construir al fortalecimiento de la vida democrática, pero sobre todo a mejorar y a construir una cohesión social que nuestro distrito, el municipio y la entidad necesitan. Yo quiero aprovechar mi intervención y mi representación como consejera electoral para invitar a cada uno de los que están aquí para que en todo momento nos manejemos con valores propios de la vida democrática y que actuemos pensando no solamente en los intereses que cada uno representa, sino en el bienestar común del distrito al que estamos representando. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el consejero Antonio Valverde Molina. Señora Presidenta, buenos días a todos los integrantes del Consejo, al público. Solo para retomar y no repetir lo que ya se dijo en esta mesa. Desde esta consejería, a los partidos que mencionaron, crean que estaremos pendientes de hacer valer y que se cumpla toda la legislación vigente en cuestión electoral. También menciona que en este distrito 3, en el cual ya tuve la oportunidad de participar anteriormente, la pulcritud siempre quedó en alto. Recuerdo que las elecciones anteriores para integrantes de la legislatura, el partido ganador fue el Morena, donde con gran tuvo el triunfo y este consejo respetó la decisión de la ciudadanía. Es consultas y sería correspondencia de los partidos el que ustedes informen a la población de sus propuestas, que sus campañas sean de propuestas
para que nosotros como ciudadanos comunes, vecinos del municipio, podamos elegir a la mejor opción posible. La ciudadanía espera de nosotros como consejo y a ustedes como partidos que esta campaña no sea vestigio de polarización ni que sea más menoscabo de las propuestas de los contrarios. Espero que esta elección sea la más limpia posible para el Estado de México. Sabemos que es previa al 2024, donde muchos intereses están en juego, pero esperemos que la población sea la que gane en esta elección. Es cuanto, señor presidente. Gracias, consejero. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? No veo más intervenciones. Gracias por sus intervenciones. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe y entrega del acuerdo IEM-CG-03-2023 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de fecha 5 de enero de 2023, por el que se ordena la publicación de la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral para la elección de gubernatura 2023. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe y entrega del acuerdo IEM-CG-03-2023 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de fecha 5 de enero de 2023, por el que se ordena la publicación de la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar como observador electoral para la elección de gubernatura 2023, después circulado previamente con la convocatoria que sea dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. No advierto ninguna intervención, por lo que se tiene por presentado y se anexará al acta de esta sesión en los términos que fue circulado. Por favor, señor secretario, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del protocolo interno para la prevención, atención y seguimiento de casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral en el Instituto Electoral del Estado de México, aprobado por el Consejo General de este instituto mediante acuerdo IEM-CG-62-2022. Es claro. Gracias. Señores integrantes del Consejo, la presentación de este protocolo también les fue circulado previamente, se ha dispensado su lectura y por lo que les pregunto si tienen algún comentario o observación al respecto. No advierto ninguna intervención, por lo que se tiene por presentado y se anexará en los términos que fue circulado al acta. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el acuerdo IEM-CG-52-2023, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 12 de octubre de 2022, por el que se aprueba y expide la convocatoria dirigida a la ciudadanía mexiquense que se interesa en participar en el proceso de selección a una candidatura independiente en la elección de gubernatura 2023, presentación de los escritos de manifestación de intención y procedencia o improcedencia de los mismos de quienes aspiraron a una candidatura independiente a la gubernatura. Es cuanto. Gracias, secretario. Señores integrantes de este consejo, también este informe sobre el acuerdo relativo a la convocatoria dirigida para participar como una candidatura independiente, después circulado previamente, ya se dispensó la lectura. Les pregunto si tienen alguna observación. No advierto ninguna, también se tiene por presentados en sus términos. Por favor, señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta, señores integrantes de este consejo. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y Junta General del Instituto Electoral
del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de gubernatura 2023. Es cuanto. Gracias, secretario. Respecto a este informe, al que se refiere el punto 10 del orden del día, ¿tienen alguna observación? No hay ninguna, entonces los términos se agregan al acta. Por favor, señor secretario, de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señoras y señores integrantes del Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial por alta y declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto. Es cuanto. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial por alta y declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto, así como la guía del CIPAIN, les fueron circulados previamente adjuntos a la convocatoria de esta sesión y se ha dispensado la lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. No han abierto ninguna. Es importante recordarles que cuentan con 60 días naturales a partir de hoy para presentar su declaración de inicio de situación patrimonial y su correspondiente declaración de intereses. En el caso de no hacerlo, pues pueden ser sancionados. Por favor, señor secretario, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta, señores y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el inicio de actividades de monitoreo a medios de comunicación alternos. Gracias, secretario. Respecto a este informe sobre el inicio de actividades de monitoreo a medios de comunicación alternos, ¿tienen algún comentario? ¿Tiene uso de la palabra la representante de Morena? Con su permiso, para la representación de Morena es muy importante pedirles a los y las consejeras electorales que con motivo de las actividades de monitoreo se informe de manera puntual a todos los miembros del Consejo Distrital el monitoreo de toda la propaganda consistente en espectaculares, bardas y además elementos propagandísticos que incluyan la promoción de la ciudadana Alejandra del Moral con la revista Mundo Ejecutivo. Esto me refiero al anterior, que viene del expediente PES/Edomex/Morena PANB-PRI/02/2023/01, tomando en cuenta que es contra la ciudadana Alejandra del Moral por la comisión de conductas que se consideran actos anticipados de campaña y pre-campaña. Consiste en la colocación de diversos espectaculares que son múltiples en diferentes puntos del Estado de México y que también se encuentran en nuestro distrito 03. En este distrito 03 también se encuentran. Entonces les estamos pidiendo por ese motivo que pues nos den todas las facilidades para que sí nos llegue el expediente de monitoreo a todo el consejo, ya que sí es de suma importancia y pues está fundamentado lo dispuesto en el artículo 212, fracción 1, 2, 10 y 16 y 266 del Código Electoral del Estado de México. Es cuanto. Gracias, representante. Al respecto les comento que les vamos a hacer llegar hoy, porque ayer recibimos la información de Secretaría Ejecutiva, un informe, bueno, más bien, es hacerles su conocimiento que a partir de mañana, del 14 de enero, inicia el monitoreo en este distrito, o en todo el Estado de México, a lo que respecta a nosotros en este distrito. Inicia el día de mañana y obviamente el monitoreo es justamente para detectar todo tipo de propaganda. Se hace pues en campaña, pre-campaña, en periodo de reflexión y la jornada electoral. Entonces pues ya les vamos
Señora Presidenta, señores y señores integrantes de este Consejo, ¿sí? El siguiente punto de orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a ustedes si tienen algún punto adicional a tratar en asuntos generales. Y de ser así, les pido por favor hacerlo levantando la mano. Permítanme, voy a registrar y tendrá el uso de la palabra primero el representante del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente del Morena. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a los consejeros, al consejero 4 y consejera 3 por su espíritu de participación, en la cual esperamos la eficiencia, eficacia y el buen resultado. Al impartir y aplicar la ley de la materia, como lo hicimos en el 2000 en Papalotla con el voto de oro, en Atempo 2003, ordinaria y extraordinaria, y Atlautla con el Consejo Electoral y muchos otros estados de la República. Agradezco también la participación de la ciudadana representante de Morena. Es loable su comentario y pues existen medios de impugnación y algunas situaciones que se requieren para poder demostrar algún acto ilícito dentro de las etapas pre-campaña, campaña y posteriores a la misma. No es desconocible para la representante, suplente y la de la voz el tipo de situaciones que se presentan. Exhorto a toda la ciudadanía chimalhuacense, al Consejo y a los demás integrantes que participan en este proceso a conducirse con verdad para tener una gran eficiencia dentro de un proceso electoral. Quiero manifestar también públicamente que no somos enemigos. El proceso electoral dura una cierta etapa. Somos contendientes de los representantes de partidos políticos. Somos gentes pensantes y que la ciudadanía y el militante deposita la confianza en los representantes. Somos gente que en verdad nos conducimos con certeza. Por ello, exhorto a manifestarnos con los principios rectores. Manifiesto también mi total apoyo al INE y al IEM. No es posible que autoridades en el poder quieran desaparecer a uno de los grandes o las grandes instituciones que hay en México, y no nada más en México, en el mundo entero. No es el más costoso, es el más certero. Si lo comparamos con algunos países democráticos o los que se dicen de izquierda, quien hace valer el derecho es el representante. Quien hace valer el derecho es la ley. Quien hace valer el derecho es la circunstancia misma de nuestros ciudadanos. Por ello, mi plena confianza al poderme invitar a este proceso aquí en Chimalhuacán por la situación que se presenta en particular. Quiero continuar con lo mismo, con mi trayectoria política de triunfante en materia electoral, en procesos, no nada más con juicios, sino con los propios consejeros, con los consejos, como lo hice en Atlautla y en otros 17 estados de la República. No es presunción, es nada más aclarar que no debemos de dejarnos engañar por la aplicación de la materia. También solicito en este acto, señora Presidenta, se me proporcione en copia certificada todas las actas, reuniones de trabajo,
y demás documentación que se circule por duplicado en copia certificada, para no estar burocratizándose y cada petición se haga posterior, o que me digan no está dispuesta, porque entonces se pierde la cadena de custodia y existe la responsabilidad contra el servidor público. Por ello, respetuosamente, brindo mi apoyo a todo el IEM y al INE, pero exijo los derechos como ciudadano y representante legal de un partido político. Todos tenemos tendencia, venimos con la plena intención de participar como ciudadanos comunes. Es cuanto. Gracias, representante. Bueno, respecto a su petición de las copias certificadas, pues en este momento instruyo al secretario para que cumplamos esa petición de todas las actas que se generen durante este proceso electoral. Tiene uso de la palabra la representante de Morena. Gracias, consejera presidenta. Con fundamento en lo que dispone el artículo 27 del reglamento de sesiones de este Consejo Distrital y con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 212 del Código Electoral del Estado de México, solicito que se incluya como asunto general a discutir el siguiente: seguimiento de este Consejo Distrital al cumplimiento de las medidas cautelares dictadas dentro del expediente PES/Edomex/Morena/PAMB-PRI/02/2023 -01. Es cuanto. Gracias, representante. Respecto a este punto que se incluye como asunto general relativo al seguimiento a medidas cautelares del juicio iniciado por la representante, perdón, del procedimiento iniciado por la representante, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Gracias, adelante, representante. Es muy importante integrar al Consejo Distrital para que, conforme a las atribuciones y obligaciones que consigna el Consejo Distrital en la fracción primera del artículo 212 del Código Electoral del Estado de México, se verifique el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el secretario ejecutivo del IEM dentro del expediente PES/Morena-PAMB-PRI/02/2023-01. El expediente de referencia se formó con motivo de la queja presentada por Morena en contra de la ciudadana Alejandra del Moral por la comisión de conductas que se consideran actos anticipados de campañas y precampaña. Consiste en la colocación de diversos espectaculares en múltiples puntos del Estado de México que contienen el nombre e imagen de la ciudadana, promocionando una supuesta revista llamada Mundo Ejecutivo. Por ese motivo es que se le solicita la intervención del Consejo Distrital para, particularmente, obviamente, de ustedes consejeros, para que se verifique el cumplimiento a la medida cautelar dictada el día jueves 12 de enero del 2023, en donde el secretario ejecutivo del IEM le ordenó al PRI y a la ciudadana Alejandra del Moral el retiro de los espectaculares, bardas y propaganda donde se promueve el nombre e imagen de la ciudadana. Por eso es que le reitero, se pueda revisar este tema en un plazo de 36 horas, ya que fue ordenado por el secretario ejecutivo del IEM, y en este distrito aún contamos con varios espectaculares y bardas. ¿Es cuánto? Gracias, representante. Respecto a este punto que fue agregado el asunto general, ¿alguien
Representante del PRI, adelante. No quisiera entrar en un debate. Es aceptable la petición que hace la representación de Moreno, pero existen los medios jurisdiccionales y demás para darle continuidad. Es bueno que solicite el seguimiento. En su momento, yo creo y no dudo de la participación del Consejo en los informes, pero su representación legal ante el Consejo General del Bien del Estado es quien debe de llevar a cabo la participación, el seguimiento, el control y demás. Muy respetable y respetuoso será mi conducta y mi petición. Lo que debemos hacer es precisamente declarar esas inquietudes, pero debemos de tener conocimiento y debemos de acelerar el principio rector. Quien señala debe de probar. Y existen los medios necesarios para probar. Por ello, me manifiesto que hasta donde esté el alcance del Consejo, se proporcione lo solicitado. Si no existe el medio correspondiente para darle el control y seguimiento a dicha información efectuada el 12 de enero del 23 contra una persona del Estado de México, pero donde no dice candidato. Es cuanto, por ello, respetuosamente digo que no me prestaré a un debate público. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, representante. ¿Alguien más respecto a este punto que quiera hacer uso de la palabra? En segunda ronda tiene uso de la palabra la representante de Morena. Para la representación de Morena sí es muy importante que se verifique el expediente para que se dé el compromiso de darle seguimiento a lo que se está pidiendo y el retiro de los espectaculares y las bardas, porque si bien a lo mejor, como dice, no tiene algún logotipo, pero sí cuenta con algunos colores, sí cuenta con alguna información que da a conocer la ciudadana como precandidata. Ya estamos a unas horas de que dé inicio a esto, entonces para nosotros sí es muy importante y sí necesitamos que se asuma ese compromiso de darle el seguimiento correspondiente. Gracias, Juan. Gracias, representante. ¿Alguien más en segunda ronda que quiera hacer uso de la palabra? No abierto intervenciones, entonces damos por concluido la discusión de este punto que se agregó a los puntos generales. Por favor, señor secretario, de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden